Estamos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy será el capítulo 12, que nos dice que miles de personas estaban se aglomerando y se atropellando para escuchar las palabras de Jesús. Y Jesús empieza a hablar con los discípulos y le da principios que son del discipulado y actitudes que sería importante que nosotros tengamos frente a la vida. Actitudes que sean positivas frente a Dios, de obediencia, de dependencia, de confianza en la persona de Dios y también actitudes de confiar y entender y amar nuestro prójimo. Y aquí dice, guardaos de la levadura de los fariseos y de la hipocresía. Entonces el primer principio que da es ser auténtico. Jesús era auténtico siempre. En cualquier circunstancia, en cualquier momento que tú estuvieras pasando, es importante cultivar una apariencia auténtica, sea lo que sea. Sea como eres. Tú no tienes por qué poner una máscara y tratar de ser quien no eres. Y aquí decía que los fariseos eran hombres muy religiosos, pero sumamente hipócritas, sumamente trataban de poner una apariencia, voltado para la apariencia. Entonces ellos trataban de voltarse con una apariencia de espiritual, pero en la verdad ellos no tenían nada de eso. Y eran bastante ricos, tenían mucho dinero porque ellos oprimían en total el pueblo con toda esta hipocresía y tratando de ser los espirituales. Y Jesús está diciendo, tú no tienes que tratar de ser lo que no eres. Nosotros no tenemos que tratar de ser súper espirituales, súper santos. No tenemos que ser como somos porque Dios nos acepta como somos. Y Jesús va diciendo, mira, no es nada que tú estás haciendo escondido que no va a traer a la luz. Todo lo que tú hablas en oculto va a salir a la luz. Todo lo que tú haces en oculto va a salir en la luz. Entonces no sirve sermos hipócritas porque en total vamos a ser desmascarados y va a ser mucho peor. Seamos lo que seamos, tanto en oculto como en frente a la gente. Seamos auténticos, porque no vale la pena. Jesús está viendo nuestro interior. Él sabe quién somos dentro de nosotros. Por eso no vale la pena la hipocresía. Y la hipocresía, ella es basada en el miedo del ser humano. Y esto aquí viene el segundo principio, no tener miedo de las personas, no tener miedo de su seguridad personal, pero confiar en la protección de Dios. Y aquí dice, mas digo, amigos míos, no temáis los que matan su cuerpo, ¿no? Y después no puede ser más nada. Pero si tú tienes que temer a alguien, tema aquel que te puede matar el cuerpo y después echarte en el infierno. Eso tú tienes que temer. Entonces, la hipocresía está basado en el miedo, la inseguridad frente a la gente, el querer aparentar o parecer más o diferente de lo que somos, y esto es por miedo. Pero aquí está diciendo, si tú tienes que temer a Dios, porque no solamente Él puede matar, un ser humano puede matar tu cuerpo, pero después tu alma, tu espíritu, Él no tiene potestad de tocar. No toca, nadie toca en tu alma, nadie toca en tu espíritu, pero Dios sí, es el único que después que matar el cuerpo, Él también puede mandar o enviar el alma al infierno. Entonces, esta persona que tenemos que temer, y para Dios sería lo más importante, es tenermos una actitud auténtica frente a la vida y frente a nuestros hermanos y a toda la gente. Y os digo que aquel que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante del Padre. Entonces el tercer principio, sermos valientes en nuestro testimonio de Dios. Tenemos que testimoniar sobre Jesús, testimoniar las maravillas que ha hecho por nosotros, testimoniar de su palabra, testimoniar de la fe que le ha impuesto en nuestros corazones. Y aquí dice en el 10, y todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no lo será perdonado. Entonces, si tú hablas algo, y aquí está hablando no del pecado, si tú hablas algo contra Jesús,
contra Dios, contra el otro hombre, va a ser perdonado. Pero si hablar es algo contra el Espíritu Santo, aquí está diciendo que no va a ser perdonado. Y yo quiero aclarar un poquito este punto, porque yo veo que muchas personas sufren y están preocupadas. Yo creo que blasfemé contra el Espíritu Santo. Yo pienso que el Espíritu Santo está enojado conmigo. Yo quiero decirte, ¿qué es blasfemia? Blasfemia contra el Espíritu Santo es si tú estás atribuyendo una obra del Espíritu Santo, estás atribuyendo al diablo. Entonces, el Espíritu Santo viene para convencernos del pecado, de la justicia y del juicio. Entonces, si el Espíritu Santo te está diciendo, convenciendo de un pecado, y tú piensas que eso es el diablo que está diciendo, eso es blasfemia, ¿no? O si el Espíritu Santo sana a alguien, o está usando una persona, y tú estás diciendo que es el diablo que está haciendo esto, no el Espíritu Santo. Entonces, eso es blasfemia. Ahora, el perdón de Dios a través de la obra de Jesús, de su cruz, Él es un perdón ilimitado y no tiene límite en su fuerza y en su poder. Entonces, todos los pecados pueden ser perdonados, pero necesita una cosa. Para que un pecado sea perdonado, tiene que ser confesado. Y tenemos que ir a Jesús. ¿Y por qué que este pecado contra el Espíritu Santo no es perdonado? Porque si el Espíritu Santo te está convenciendo y tú piensas que es el diablo que te está hablando, entonces tú vas a ser hermético dentro de ti y no va a aceptar las palabras del Espíritu Santo, no va a abrirse para recibir el perdón de Dios. Entonces tú no vas a recibir, ¿no? Entonces, para recibir el perdón de Dios, tú tienes que hoy escuchar la voz del Espíritu Santo, dejarle hablar en tu corazón, realmente confesar tu pecado y recibir el perdón. Y todos los perdones, la Biblia dice que todos los pecados serán perdonados. Pero si tú no abres tu corazón para el Espíritu Santo, este perdón nunca llegará en tu vida. Y él está hablando de un hombre que era rico, porque una persona vino y le pidió, por favor, tengo una pelea ahí con mi hermano y una herencia, y mi hermano, y yo quiero, no, pidiendo a Jesús que hiciera la partida, ¿no? Que esté dividiendo la herencia de esta persona, ¿no? Con su hermano. Entonces, normalmente los rabinos que hacían esto, cuando una persona tenía alguna disputa con la herencia, entonces iba al rabino y el rabino hacía toda la pesquisa y hacía esto. Entonces llegaron a Jesús. Entonces Jesús dice, pero ¿qué me hizo juicio y partidor? ¿No? Eso no es conmigo. Va a la persona correcta, pero el fondo de esto no es que él quería solamente dividir con su hermano, es que él quería todo. Él no quería dividir. Como muchas personas hoy día que quieren todo para sí, no quieren dividir con sus hermanos. Y Jesús dijo, no me ponga en esto. Y entonces empieza a hablar una palabra, que una persona tenía tantos bienes, ya estaba lleno de bienes. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Ahora tengo demasiadas cosas. Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a destruir los celeros que tengo y voy a construir otros predios más grandes todavía y poner todos mis graneros, todas mis cosas ahí dentro, todos mis bienes, y diré a mi alma, no, tienes muchos bienes, todos guardados para muchos años, ahora puedes reposar y regocíjate. No, entonces cuida. Entonces, en vez de repartir y tratar de dar y ayudar a las otras personas, la preocupación de esta persona es solamente para él. Yo voy a guardar para mí. Entonces la Biblia está diciendo, mira, necio, hoy mismo perderán tu alma. No, cuánta gente que muere millonarios y dejan su dinero para el perrito, para el gatito, para una bobera cualquiera, y que son billonarios con un montón de dinero y deja esto todo ahí tirado porque solamente pensó en sí mismo. Y Jesús está diciendo, eso es un mal tremendo. No podemos, y ahí es el cuarto principio, no confiar o acumular riquezas solamente por vanidad. Eso no quiere decir que tú no puedes ser rico. Si Dios te dio la gracia de trabajar bien con el dinero y ser rico, gloria a Dios, pero siempre trata de dividir también, trata de pensar en las otras personas.
Trata de não acumular solamente para ti, porque sabes que vai chegar um momento que tu alma vai ser pedida, que o Senhor viene e já chega tu tempo e vai chegar para todos nós, antes ou depois, pero vai chegar este tempo. E que vas a hacer com este dinheiro? ¿No? E aqui diz, assim é para que hace tesoro, ¿no? E não é rico para con Dios. Entonces tú eres rico en las cuestiones de la tierra y tiene un montón de dinero que se queda todo ahí y que un día todo se va a romper, todo se va a acabar, pero no es rico con Dios. ¿Y cómo vamos a ser ricos con Dios? Es cuando nosotros podemos distribuir a los pobres. Entonces no es que tú no tienes que ser rico, si Dios te dio esta gracia, gracias a Dios, pero siempre tú tienes que aprender a dividir, no acumular solamente para ti, para dar también para otras personas. Y dijo, por tanto, no os afanéis por vuestra vida en qué habéis de comer, ni vuestro cuerpo con lo que habéis de vestir, porque la vida es más que la comida, ¿no? Y el cuerpo es más que el vestido, ¿no? Entonces es mucho más. A veces nos afanamos tanto con la comida, con el vestido, pero aquí está el quinto principio. Yo les dije que era 5, ¿no? No ficar ansioso o preocuparse pelas necesidades básicas de la vida, porque esas necesidades básicas, nuestro Padre, que es nuestro Padre, creador y sustentador y proveedor de la vida, Él es capaz de traer a cada uno de sus hijos. Y aquí está diciendo que Él trae, ¿no? Así como considerar los cuervos que no siembran ni ciegan y no tienen despensa y no tienen dinero, no tienen granero, pero vuestro Padre alimenta a ellos todo el tiempo. ¿No valéis vosotros más que esto? Por la segunda vez Jesús está diciendo que nosotros valemos más que los pasarillos, más que todas las cosas de esta tierra. Y entonces nuestro Padre puede proveer para nosotros. Pues no podemos, no con nuestra ansiedad, no nuestro afán, no, nosotros no podemos poner más en nuestra estatura, no, nosotros no podemos agregar más días a nuestra vida porque estamos ansiosos. La ansiedad, y aquí está diciendo, ella no te lleva a nada. La ansiedad es lo mismo que tú estás en una mecedora. ¿Ok? Ansiedad es justamente estar en una mecedora. Tú se movimenta, pero no sale del lugar. Entonces la ansiedad solamente hace que tú te movimentas, pero tú no haces nada productivo siendo ansioso. Y Jesús está diciendo, así como viste Dios la hierba, ¿no? Y dice, considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, pero os digo que ni Salomón se vistió en toda su gloria como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba del campo, que está en el campo, y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Y a veces tenemos tan poca fe, porque nuestro Dios es el que nos da todas las cosas. Y nuestra vida aquí es tan pasajera, hermanos. Vamos a vivir aquí ¿cuántos años? No, 50, 80, 100 años. Pero la vida eterna es eterna. Son millares y millares y billones de años. Entonces tenemos que enfocar nuestra vida en aquello que es eterno y no en aquello que es pasajero, ¿no? Y así como la hierba del campo, como las aves que están aquí, luego no están más, y Dios sostiene todo eso. Mucho más nosotros, pero igual que somos de pasajeros, y lo que Dios está preparando en nosotros es para allá, para la vida eterna. Porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Él sabe nuestra necesidad y Él suple nuestra necesidad. Y en el 31 dice, buscad el reino de Dios y todas las otras cosas serán añadidas. Entonces, si tú buscas el reino de Dios, las otras cosas, toda la comida, la ropa, toda tu necesidad, eso va a ser añadido.
No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se ha placido darlos el reino. Mira, Dios nos está dando y nosotros somos partes del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es una atribución que tenemos. Y el reino de Dios, Él es de aquí, pero Él también es futuro. Tenemos parte del reino aquí, pero es limitado porque estamos todavía aquí en esta tierra. Pero en la eternidad, entonces, o cuando Jesús viene la segunda vez, entonces ahí llega el reino de Dios para todo y siempre. Y vosotros sed semejante a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, les abran la puerta enseguida. Y aquí está diciendo que los vigilantes, ¿no? Los servos vigilantes, que estemos guardados, vigilantes, porque el Señor viene y nos va a pedir cuenta, ¿no? Y va a pedir cuenta a sus siervos, ¿no? Y aunque, porque dice, bienaventurado aquellos siervos que, a los cuales los señores cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces está diciendo que este siervo que estará velando, que el propio Señor pondrá este siervo, entonces va a cambiar, ¿no? Cambiar, los siervos sirve el Señor, pero ahora en este momento el Señor va a servir a los siervos, ¿no? Vas a poner en la mesa y va a servirlos. Y esto es la segunda venida de Jesús. Si estamos preparados, estamos vigilantes, entonces cuando Él viene, Él nos va a servir. Por eso que vamos a participar de las bodas del Cordero. Entonces tenemos que estar vigilantes, preparados, ¿no? Vosotros pues también está preparado, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le preguntó, ¿decís esta palabra para nosotros, para todo? Y él dice, y entonces Jesús le da otra palabra de un mayordomo prudente, ¿no? Que está cuidando de la casa. Y dice que el que es prudente va a cuidar que todas las casas, todos los siervos tienen sus cosas. Y aquel que no es prudente va a estar espancando los siervos y va a actuar mal. Y dice, aquel que sabía lo que el Señor esperaba y lo hizo, y no lo hizo, va a tener un castigo muy severo. Pero dice que aquel que no sabía lo que el Señor esperaba y no lo hizo porque no sabía, entonces va a tener un castigo, pero no será tan severo como el otro. En otras palabras, tenemos que no esperar el castigo, pero hacer lo que Jesús nos manda. Él es tan amoroso y Él es tan fiel y Él es tan cuidadoso con nosotros. Y todo lo que tenemos que hacer es hacer lo que Él nos mandó hacer, vigilar y estar preparado cada día estar preparado, esperando que Él puede venir a cada momento. Y en el 49 dice, fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Que ya sea encendido. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Entonces Jesús estaba hablando de este bautismo, era su muerte. Y Él está comparando con un bautismo. Y Él dice que se angustiaba hasta que llegaba. Porque claro, eran dos tipos de angustia. Una angustia porque Él vino para esto, entonces Él estaba preparado para ir, y angustiado porque también Él sabía que era un momento difícil, pero Él estaba preparado y Él quería que llegara de una vez. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo, no, sino disensión. Entonces Jesús está diciendo, porque a partir de ahora el hijo será contra el padre, la hija contra la madre, el siervo contra el Señor. Esto es diciendo que muchas veces el evangelio trae esta división. ¿Cuántas personas, ¿no?, que buscan por seguir el evangelio? Hay una división dentro de la casa y Jesús está diciendo, esto va a pasar, ¿no? Yo sé que esto va a pasar, pero estos son pruebas que tenemos y esas pruebas nos llevan a conocer más al Señor. Entonces, aunque haya esta división, no es para que nosotros ahora maltratamos a nuestro hijo, nuestra suegra o personas, nuestros hermanos, y decir, porque Jesús nos dijo. No, hermanos, tenemos que tratar con amor, con cuidado a cada uno, honrar nuestra familia. Pero el evangelio muchas veces divide, porque hay personas que
están en religiones y entonces cuando tú viene con la palabra de Dios y tiene a Jesús dentro de su corazón, muchas veces no hay comunión, pero nosotros tenemos que buscar la comunión siempre y no usar esto como una excusa para no buscar a los hermanos o para tratar mal a otras personas. Y decía también las multitudes, cuando veis las nubes que salen del poniente, luego dice agua viene y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís calor y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra y no distinguís los tiempos. Y yo quiero dar una palabra aquí, hermanos, que hay un tiempo, ¿no? Y nosotros estamos viviendo un tiempo muy especial. Todos los tiempos están esperando la venida de Cristo, pero tenemos que saber identificar los tiempos que estamos viviendo. Dios nos llama a abrir los ojos. Dios nos llama a ser personas inteligentes. Dios nos llama a ser personas que conocen la palabra de Dios, que conocen de Dios, que tienen sus ojos, su corazón, sus oídos, su mente muy abierta para todo lo que Él nos está enseñando. ¿Por qué juzgáis vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis a magistrado con su adversario, procuren el camino arreglar con él, para que no llegue hasta ahí y entonces el juicio te lanza a la cárcel. Está diciendo que tenemos que saber el tiempo que estamos viviendo y tenemos que tener cuidado. Y si hay algún problema que tenemos que resolver, ¿qué resolvemos ahora? Si tú tienes que perdonar a alguien, perdona a esta persona ahora. Por eso está diciendo, arregla antes que llegue allá. Arregla tu vida antes que llegue delante del Señor. Arregla tu vida antes que tú estás delante del trono blanco, no, en el juicio final. Arregla antes. El perdón tiene que ser dado ahora. Si hay alguien que piensa mal de ti, alguna cosa que pasó, va y arregla. Y eso que Jesús está diciendo, esté preparado para la segunda venida. Si hay que perdonar, perdona. Si tú hiciste alguna cosa mal, vaya ya y pide perdón. Si hay alguna cosa que se quedó, que no está bien, vaya, resuelva todo, vaya antes, para que tú no seas sorprendido y de pronto tú estás delante del Señor y entonces tú no tienes más tiempo de arreglar nada. Entonces tenemos que arreglar nuestra vida ahora y por eso que Jesús enfoca tanto en esa palabra de sermos auténticos, sermos lo que somos, no tener nada para el pasado, ¿viste? Nada escondido. Arregla todo ahora, sea personas auténticas, personas de hoy, personas que están preparadas para estar delante del Señor todos los días. Que Dios te bendiga mucho con esta palabra. Como siempre, me gusta dejar una palabra que sea un resumen de todo lo que aprendimos. Y este versículo que quiero decir es: buscad el reino de Dios y todas cosas os serán añadidas. Entonces escriba ahí, entonces voy a saber que tú escuchaste hasta el final. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor va a te dar mucho más, sea lo que sea. El Señor está contigo, a tu lado, pronto para darte mucho más de lo que tú necesitas. Que Dios te bendiga con esta palabra.